el hatch achurado o relleno. Lo primero que vamos a hacer es crear una capa. Con el nombre de achurados vamos a asignarle un color, en este caso le asigné 253 y el tipo de línea va a ser continuo. Una vez creada la capa para achurados, vamos a dibujar un rectángulo. Voy a picar en el espacio de manera aleatoria usando el comando rectángulo y voy a digitar 6. Noten que se ha bloqueado al indicar el valor en esta pequeña ventana de medidas. Con la tecla Tab puedo pasar al siguiente valor, que le voy a dar 6 también, y automáticamente he creado un rectángulo usando ese bloqueo. Recuerden que es con la tecla Tab, un rectángulo de 6 por 6. Y ahora voy a ubicarme en la capa achurados y voy a activar el comando. En el menú Home, submenú Draw, voy a seleccionar el hatch y al picarlo, la cinta de opciones cambia mostrando todas las posibilidades o submenús condicionados a este tema del achurado. Entonces aquí tenemos perímetros, bordes o fronteras, tenemos los patrones, tenemos las propiedades, el origen y algunas opciones que tienen que ver con el hatch y su asociación con otros elementos. Lo podemos volver anotativo y podemos copiar propiedades, y finalmente está la confirmación del hatch con el chulito, que es cuando ya el hatch lo hemos creado y ya estamos conforme con el resultado. Entonces lo primero que vamos a hacer es ver los patrones. Por defecto está el patrón sólido. Aquí en propiedades tenemos los tres tipos de patrones que hay, los tres tipos de opciones que tenemos para los achurados. Tenemos el sólido, tenemos el degradado. Aquí se puede ver que es un degradado con el hatch, combinando los colores que también podemos modificar. Tenemos los patrones, que son los tipos de estilos de hatch. Aquí podemos reconocer diversos hatch que hay por defectos precargados en el AutoCAD. Se pueden conseguir más por internet. Y finalmente está el definido por el usuario, que es un hatch que nosotros podemos modificar. Es un hatch muy básico que consiste en líneas y en retículas que podemos controlar el espacio. Vamos a desplegar aquí en propiedades y nos da la opción de asignar una capa definida para el hatch. O sea que no importa en qué capa estemos, ese hatch siempre se va a realizar en la capa que le asignemos aquí. Entonces lo que vamos a hacer es, como ya creamos una capa, vamos a asignársela y vamos a decir que cada vez que se haga un achurado, sin importar en la capa que estemos, ese achurado se va a asignar a esta capa. Entonces voy a volver al menú Home, voy a pasarme de capa, voy a ubicarme en la capa muros, voy a regresar al hatch, voy a activarlo y entonces voy a usar el primer patrón, que es el sólido. Entonces, cuando activo el patrón, las opciones, se activa la acción de color. Me dice que el color actual que puedo usar es este blanco. Voy a decir que voy a usar un color aquí distinto, este azul. Y aquí en perímetro o frontera o bordes tengo dos opciones. Una es Pick Point, picar dentro del objeto. Para eso tengo que tener un plano definido, una polilínea cerrada, o sea, un espacio ilimitado por líneas o por una entidad que esté completamente cerrada. En este caso es este rectángulo. Cuando paso el mouse dentro, el cursor, la cruceta, y la coloco dentro del espacio, automáticamente aparece el patrón sólido con el color que le asigné. La otra opción es seleccionar. Entonces tengo que picar el objeto y al picarlo obtengo el mismo efecto que si picara dentro de él. Le doy Enter y automáticamente quedó asignado ese hatch. Entonces, cuando lo selecciono, recuerden que estoy en la capa muros, selecciono el hatch, automáticamente, si voy a Home, paso a achurados. Eso quiere decir que sin importar en la capa que yo me encuentre, si desde el comienzo de mi trabajo le asigno en propiedades la capa,
todos los hatch que yo haga se van a incluir directamente en esta capa que creé. Esto es importante porque anteriormente cada vez que necesitábamos hacer un hatch teníamos que ubicarlo en la capa correspondiente. A veces se nos olvidaba y entonces ocurren los errores que voy a apagar los hatch y me queda alguno prendido. Esta función me permite que siempre que haga, desde que le asigne directamente en las propiedades del hatch una capa, el hatch siempre va a quedar vinculado a esa capa sin importar que yo me encuentre dibujando en otra capa. Ahora vamos a crear 3 copias de ese rectángulo para probar las opciones de hatch que tenemos. Recordemos que el comando hatch lo podemos activar por el icono en el submenú Draw o podemos dar la letra H para ingresar directamente por comando corto. Entonces ya vimos sólido, nos vamos a ubicar ahora en gradiente o degradado y allí vamos a seleccionar el objeto y aquí podemos ver ya una previsualización. Podemos también empezar a jugar o a elegir la combinación de colores deseada y ahí podemos modificar el gradiente a gusto. Aquí podemos ver también las otras opciones de aplicación del gradiente. Entonces aquí están las posibles variaciones que podemos hacer con ese degradado. Una vez que tengamos ubicado ya el hatch como lo queremos, le damos cerrar y ya queda aplicado. Entonces acabamos de ver el gradiente, volvemos otra vez a hatch. Recordemos que cuando selecciono el objeto, el hatch, pues también puedo ir a la ventana de propiedades y aquí el layer continúa siendo achurados independiente de que yo esté trabajando en la capa muros. Regresamos al hatch, ahora vamos a usar el patrón y entonces aquí podemos desplegar todos los tipos de achurados que vienen, de patrones de achurado que vienen. Vamos a seleccionar este de muros, vamos a seleccionar el objeto y aquí automáticamente aparece la previsualización. Recuerden que se sigue asignando el color que asigné en el primer sólido. Yo lo puedo cambiar a otro tipo de color, puedo acceder a distintas opciones de color. Voy a pasar los patrones básicos aquí de los grises y voy a asignarle este color. Recuerden que en propiedades, además de eso, tengo otra variación que es la transparencia del hatch de 0 a 90, 190 el patrón más claro. Esto aquí no se aprecia, este tipo de visualización de transparencia se aprecia cuando hacemos la impresión. Es muy probable que aquí el hatch no cambie. También podemos modificar el ángulo del hatch y la escala. En este caso la escala la podemos ir variando. En muchas ocasiones puede que el hatch no se vea inicialmente. Si aparece en 1 aquí, va a desaparecer. Entonces yo tengo que empezar a ajustar el hatch. Ahí lo pasé a .1 a ver qué ocurría. Todavía sigue siendo muy grande con respecto al espacio. Entonces vuelvo a modificarlo hasta que obtenga la escala deseada. Otra opción que tenemos aquí es el fondo. Esta opción también permite, es muy interesante, muy poca gente la usa, y es que podemos asignarle un fondo a ese hatch. En este caso, el patrón está en 252, pero yo puedo asignarle un fondo y usar ese hatch para que me tape por completo el dibujo. Entonces voy a pasarlo a un 255, le voy a dar OK, y automáticamente ven que el hatch sigue siendo un solo hatch, lo que pasa es que ahora tiene fondo. En la vida profesional, en el trabajo, podemos encontrar a veces que hay dibujantes o arquitectos que usan 2 hatch, uno de fondo y otro el patrón de achurado. Esto implica tener dos achurados distintos y a la hora de selección tenemos que seleccionar los ambos. Esta opción nos permite tener un color para el patrón y un color para el fondo. Esto es muy útil. Voy a darle confirmar y entonces si yo borro ese hatch se va tanto el fondo como el hatch como el color asignado para el patrón. Esto es bien interesante, muy poca gente lo usa, pero nos permite lograr con el hatch no solo achurar sino tapar también ciertas cosas que queremos. Con esto quiero decir que yo puedo usar un hatch para tapar elementos sin tener que empezar a hacer recortes en el dibujo. Entonces, finalmente, volvemos a usar el hatch. Vamos a usar
el patrón, el estilo que nos hace falta, que es el definido por el usuario. Entonces esto quiere decir que nosotros podemos manipular el achurado, crear un achurado, pues, sin embargo este achurado va a ser un achurado muy básico. Entonces aquí ya por defecto voy a hacer la selección del elemento. Aquí me apareció con fondo, que es algo que puedo aplicar, voy a pasar a ninguno. Entonces tengo unas líneas horizontales. Aquí controlo el espacio de esas líneas. Recuerden que este es un rectángulo de 6 por 6. Estas líneas están separadas cada una unidad, 1 metro, pero yo puedo modificarlas. Puedo darle punto 3. Puedo modificar también el ángulo de manera dinámica aquí estirando esta flechita o ingresando un valor directamente acá. También puedo controlar la transparencia y aquí cuando despliego las propiedades tengo la posibilidad de volverlo doble, armar una retícula. Entonces con esta opción yo ya puedo crear achurados por ejemplo de pisos, baldosas, enchapes, y es una opción bien interesante. Entonces estos son los 4 tipos de hatch que podemos realizar. Sin embargo, hay opciones también muy interesantes y que debemos tener en cuenta, y es la asociación. Entonces voy a seleccionar hatch, voy a copiar nuevamente, voy a hacer una copia de cada uno de estos rectángulos y voy a replicar los achurados, pero esta vez voy a usar las opciones aquí adicionales, que son propiedades, copiar propiedades y asociar. Entonces en caso de que quiera copiar este hatch y no quiera ponerme a buscar el color, puedo simplemente copiar, es como una brochita, pico el elemento, selecciono y antes de hacer la selección del nuevo elemento voy a activar asociar. Voy a picar el elemento y voy a confirmar. ¿Qué quiere decir asociar? Quiere decir que el hatch ha quedado asociado a esta línea, a esta polilínea. ¿Cómo explico eso? Voy a mover el punto de control de esta polilínea, esta arista, y al moverlo el hatch no queda asociado, el hatch mantiene su posición original. Cuando asocio un hatch y muevo el elemento que lo contiene, el hatch queda asociado a la polilínea y se ajusta a ese nuevo perímetro. Entonces esto es importante porque entonces esto nos permite que en caso de que necesitamos modificar el hatch no tenemos que volverlo a aplicar. Entonces voy a hacerlo nuevamente, voy a copiar este elemento, voy a activar asociar, voy a seleccionar el pit point, voy a confirmar y ahora cada vez que yo modifique el perímetro de esa polilínea cerrada, el hatch se va a ajustar también a esa polilínea. Entonces eso lo puedo aplicar para todos los estilos de hatch que he usado. Esta opción la puedo aplicar para todos los estilos de hatch que hemos visto. Aplicar propiedades de este hatch, voy a confirmar que sea asociativo y voy a picar en el espacio y automáticamente el hatch adquiere esa propiedad de estar asociado a esa polilínea. Finalmente voy a hacerlo con el patrón predefinido por el usuario, voy a confirmar que sea asociativo, confirmo y ahora el hatch queda asociado a esa línea. Otra opción interesante que tenemos con los hatch es que yo puedo modificar el punto de inserción de alguno de ellos. A manera de ejemplo, voy a seleccionar este hatch y en esta opción especificar el nuevo origen. Voy a picar y voy a indicar que quiero que arranque en esta esquina. Entonces automáticamente el hatch arranca desde esta esquina hacia arriba y hacia la derecha. Esto me permite reubicar hatch. Esto es muy útil cuando estamos achurando algún piso y necesitamos especificar el punto de arranque de ese piso. Entonces, de esa manera, voy a confirmar, podemos asignar un nuevo punto de origen para el hatch y este es el uso de ese comando.